Invitar a subir aquí a Ricardo Bajovich, mientras les voy contando un poco sobre Ricardo. Ricardo es empresario, es presidente de Byton, también egresado del Global CEO del IES de España. Ricardo, buenos días, bienvenido. También voy a invitar a subir a la dama, en este caso no quise distinguir por género, así que la hago subir en segunda posición a Marcela Petrillo. Marcela es Country Manager de Von der Heyden, licenciada en Psicología. ¿Cómo estás? Bien. Les pido por favor que tomen asiento. También a Francisco Escacerra, que Francisco es Executive Manager de Michael Page, licenciado en Relaciones Internacionales de la ITELA. Francisco, ¿cómo andás? Y a Luis García, también que nos acompaña aquí en este... Les pido que tomen asiento, por favor. Luis García es gerente comercial y de servicios de recursos humanos de la empresa Gestión Compartida. Y en el caso de Luis es contador público. Así que tenemos una psicóloga, un contador público, especialistas en managers y también licenciado en Relaciones Internacionales, como para tener un enfoque rico de lo que viene, ¿no? La idea del panel es una charla distendida. Ustedes ya están habituados, que cada uno puede ir respondiendo a lo que vamos comentando y si tienen algo para aportar también que se sumen ante las respuestas. La primera pregunta es en parte uno de los disparadores que teníamos para hoy y está vinculada con cómo viene el escenario del empleo, ¿no? Uno lee mucho acerca del freno de la economía, lee también que hay menor demanda, pero tal vez la experiencia de ustedes es la más rica. Si querés, Marcela, arrancamos por ti. Sí. En principio, nosotros vemos esto que decías como una doble tendencia, ¿no? Por un lado, compañías que están hoy recibiendo algunas bajadas matriciales respecto de frizar algunos procesos en virtud de la incertidumbre que genera la situación de contexto actual y al mismo tiempo compañías que en ese contexto tienen previsto crecimiento de sus estructuras o eventualmente lanzamientos de nuevos proyectos o expansión y que entonces están postergando en algún sentido esos proyectos para el último trimestre del año, pero existen como tal y están un poco más expectantes a las definiciones que vayan a ocurrir en temas de inversiones y de crédito para que esto pueda sustentarse. Ricardo, la experiencia que ustedes ven es que no se están reponiendo posiciones o se reponen posiciones y se suman responsabilidades. Yo creo que el contexto ha cambiado mucho. El mercado está muy en algunos sectores estable, otro en crecimiento y otros inestable. Y eso lo podemos dividir por zonas, por regiones en el país. Y si vos ves el NOA, vos me preguntas por qué, pero tiene un crecimiento fantástico. El litoral mediano, el sur, Patagonia Norte o Patagonia Sur, tiene un crecimiento muy grande en lo que es minería, petróleo, todo lo que sea energético. Y en el capital y GBA, como vemos, la demanda es más en el área de servicios. Hotelería, gastronomía, turismo, digamos que son los mercados que se mueven y están más paralizados los mercados financieros o call center, que en este momento hay menos demanda, digamos. Luis, este mapa a nivel país que plantea en este caso Ricardo, ¿lo replican ustedes? Digamos, ¿ven que de acuerdo a la región está cambiando y hay más actividad por ahí con el efecto, por ejemplo, vaca muerta o el efecto de algunas inversiones petroleras? Definitivamente todo lo que tiene que ver con la parte de petróleo es una de las industrias, digamos, más demandadas y de mayor crecimiento y que seguramente se apuesta mucho, digamos, a futuro con ese punto. La minería, y lo hablábamos con Ricardo antes de empezar, es un punto que también está apuntando muchísimo y tiene mucho crecimiento. Y sí hay una réplica. La realidad, también lo decía Sandra, ¿verdad? Marcela, perdón. Hay una cuestión que depende muchísimo de qué compañía y qué industria es la que tengas en cuenta, digamos. A veces puedes estar en una misma zona, pero depende cuál es la industria, es cómo se va a estar moviendo ese mercado en particular. Francisco, también depende del estadio del candidato. Digo, no es lo mismo cuando estás en el inicio de tu carrera. Digo, hoy cuando analizás la pirámide en sí de las compañías, ¿varía de acuerdo al segmento? ¿En la base se busca más? ¿En las cabezas hay menos? Sí, obviamente. El mercado laboral es, como vos decías, es una pirámide. Siempre en posiciones más que tienen que ver con analistas hasta jefaturas iniciales, si querés, va a haber mucho más movimiento. Recordemos que tiene que ver también con cuestiones generacionales, como mencionaba en el panel anterior, y también son personas que no han tenido nunca necesidad o escasez de trabajo. O sea, un profesional que hoy tiene 30, 29 años, nunca necesitó buscar trabajo, digamos, de manera un poco más desesperada, como si lo han tenido otras generaciones. Por lo tanto, ahí se ve un poquito más de volatilidad, ¿no?
Marcela, veíamos más temprano el tema de las generaciones y escuchábamos un poco los distintos perfiles que se producen. ¿Cómo está hoy el análisis que ustedes hacen desde el punto de vista de las búsquedas y sobre todo lo que encuentran en el mercado? A ver, yo antes de contestarte puntualmente en números, lo que me gustaría responder, y me quedaba reflexionando lo que escuchábamos en el primer panel también, y es algo que venimos trabajando internamente nosotros, es que la verdad seguir proyectando qué pasa con las nuevas generaciones en un contexto en el que, como decía recién Eugenia, el 80% de una compañía como Price ya es generación Y y en muchos de nuestros clientes más del 40% ya es población generación Y. Es como seguir pensando en la sensibilización que se hacía hace algunos años acerca de que llegaba una nueva generación. Hoy en realidad lo que está ocurriendo es que están conviviendo intergeneracionalmente tres, ¿no?, grupos poblacionales. Y eso hace pensar ¿Cómo cuesta, no? A veces uno como jefe ve la otra cara, cuesta entender la generación cuando te dice, no, me tomo un año sabático, me tomo 4 meses, voy a estudiar. Lo que pasa es que hoy también tenés jefes que son generación Y con ese razonamiento, porque ya llegaron a ese estadio, ¿no? Entonces hay que evolucionar. Y de eso se trata. Entonces, desde esa perspectiva, claro, justamente desde esa perspectiva, nosotros ya no hablamos más de las diferencias generacionales. En todo caso, hablamos de cómo hacer para basarnos en lo que nos asemeja más que en lo que nos diferencia. Eso no quiere decir que las nuevas generaciones, a medida que fueron llegando, no generaron un verdadero desafío a las organizaciones, y como es probable que esté pasando, todavía para algunas compañías lo sigue generando, y es el desafío de trabajar en libertad. Y yo creo que ahí es donde generó más disrupción, en todo caso. ¿Cómo hacer para poder convivir en libertad, identificando necesidades diferentes, pero al mismo tiempo esencias parecidas? Porque creo que nadie en realidad no quiere trabajar con libertad. Ricardo, ¿coincidís con este análisis? ¿El tema pasa por la libertad o pasa por las formas? Bueno, nosotros tenemos que mirarlo de distintos aspectos, porque dentro de la organización, es decir, hay empresas que tienen más celeridad en la incorporación de nuevas generaciones y hay otras que siguen en la parte de servicios, digamos, de alguna forma, o de producción, con distintas generaciones que conviven. Los baby boomers, los generación X, generación Y, y ahora, no nos olvidemos, está entrando la generación Z con una aceleración mucho más profunda, pero nosotros nos estamos encontrando en organizaciones que lo que hoy están liderando son chicos de 32 años. Y son los que llevan los proyectos y llevan inversiones o manejan inversiones millonarias. Entonces, pero ellos pretenden otras cosas. Pero también su jefe es el limitante. Porque muchas veces estas generaciones que uno viene por generaciones anteriores, por cultura o por formación, la problemática que existe es que la comunicación entre ambos, una es rígida y el otro más dinámica y el otro más flexible. Entonces, ¿cómo haces para convivir todo esto? Bueno, es un buen trabajo de los hombres de recursos humanos, digamos, ¿no? Algunos datos de la generación a la que hace referencia Ricardo. La generación Z son los nacidos después de 1995, recién están terminando el secundario, en algunos casos ingresando a la universidad, pero muchas veces la posición etaria, la franja etaria que ocupan, no coincide con la posición de poder que les toca cubrir en estas épocas en el mundo empresario. También nacieron con la tecnología incorporada, son los famosos nativos con la tecnología, y eso genera un ritmo en la ansiedad, en la toma de decisiones que también suma, y son particularmente individualistas. ¿Es así, Luis? A ver, siempre es como que contesto, digamos, casi como me siento estas semanas, digamos, a nivel de economía. No soy ni economista ni futurólogo, digamos, y plantear esto en este esquema es más o menos igual. Creo que siempre depende... Contador, les recuerdo, contador público, para si quieren el... Pero vale el punto. Me parece que, como decía antes, va en una cuestión mucho de lo que es la convivencia, digamos, ¿sí? Y en la convivencia, digamos, en todo tipo de ámbitos, del ámbito deportivo, del ámbito social o del ámbito laboral, tenemos de todos los perfiles. Tenemos gente individualista, tenemos gente que le gusta, digamos, trabajar en equipo, y tenemos gente que tiene su propio fin como meta o el fin de la compañía, digamos, ¿sí? Acá me parece que el rol estratégico de recursos humanos sirve muchísimo para ver cómo hace un perfil determinado que está en la compañía sacarle el mayor provecho posible, digamos. Uno puede tener gente extremadamente individualista, y ahora que estamos en plena época del mundial lo podemos ver, que le puede ser muy útil al equipo. Y en otras circunstancias, gente que es individualista puede ser un contrapeso para ese equipo. Digamos, nosotros en particular hay de todos los casos, por eso depende también cuáles son las compañías y depende también el momento
en que esté cada una de las empresas en sus industrias. Yo creo que hay gente que el individualismo marca la diferencia en muchísimas circunstancias. Y otras veces, como lo dije hace un ratito, creo que hay que acompañar ese individualismo para que entienda cuál es el objetivo común que puede tener un área dentro de una organización. Francisco, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen y también al ser el principal termómetro, ¿no? Los cuatro son el termómetro entre las empresas, el empleador, el empleado y todo lo que va generándose. ¿Cuáles son los mayores ruidos que hoy desde el mundo real estás viendo entre generaciones de jefes y generaciones del nuevo abecedario? Mira, la verdad es que lo más importante para mí y el mayor ruido es no solamente tratar de que una generación se adapte a la otra. O sea, no tratar de que los X se adapten a la Y y los Y se adapten a la X porque son quienes mandan cuando entran a la organización, sino tratar de entender cómo juntos pueden empezar a construir una manera de diálogo un poco más diferente y maximizar también las capacidades que tienen los X y los Y, que más allá de que vayan a ser los nuevos líderes, tienen mucho para dar hoy en la organización y en posiciones también iniciales. Pero en los hechos no hay ruido, digo, en la teoría coincido con vos, en la práctica, ¿qué pasa en la práctica? Tiene que ver un poco como se decía antes. Hubo mucho ruido. Yo creo que fueron entendiendo que lo mejor era buscar una manera de convivir y una manera de maximizar habilidades. Marcela, vos hablabas... Sí, perdón, Ricardo. No, quería agregar algo, ¿no? Nosotros hicimos un estudio de mercado para alrededor de 10.000 jóvenes profesionales entre 18 y 35 años. Y la pregunta era, ¿qué aspectos priorizan los jóvenes profesionales a la hora de optar un nuevo empleo? El 40% crecimiento profesional, 20% clima laboral, 16% el económico, fíjense que recién en tercer lugar priorizan, imagen de marca un 13%. Nos llama mucho la atención que los chicos ya no están mirando solo la marca, porque la marca no me dice todo o no me da todo lo que yo necesito como profesional. Y después otros tienen, digamos, un 11%. ¿no? Luis, querías acotar algo. Y un punto cortito con respecto al tema de esta cuestión de los ruidos que puede haber dentro de las generaciones. A nosotros nos pasa con muchas compañías y que acompañamos en ese proceso, en particular a la línea y a recursos humanos, que es, hay gente que está liderando proyectos y al mando de las áreas que están con muchos años de juventud por sobre la gente que está liderando y que a su vez también hay hasta ruidos en cuanto a las compensaciones, digamos. Quizás el diferencial que tiene alguien que está liderando un área con su equipo de trabajo que tiene muchos años más o tiene generaciones, digamos, antes, le lleva, digamos, a que no se genere un ruido, pero que sí que hay que tratar de ver cómo se va liderando ese proceso. Marcela, vos hablabas de la libertad y me quedó muy claro el concepto y picando también, porque digo, de acuerdo a los puestos, de acuerdo al perfil de las empresas, y hay muchos directores aquí de recursos humanos, de compañías y de fábricas, digo, ¿cómo llevas esa libertad a una línea de montaje? ¿Cómo llevas esa libertad al día a día de esas rutinas? Bueno, ese es uno de los principales desafíos, porque en general no se puede ser muy anárquico donde hay procesos. Imagínate la libertad en el contexto de un proceso químico. Salen las galletitas, no salen los autos. Claro. De lo que se trata cuando hablamos de libertad no es necesariamente de romper todos los esquemas que están preestablecidos o de cambiar todas las metodologías, sino de poder potenciar de alguna manera cuáles son los resultados a alcanzar y en función de eso ayudarlos a entender cuál es la contribución que van a tener para ver cómo van a lograr ese efecto que se espera en un equipo completo. Eso no quiere decir que no hay un proceso determinado para cumplir o que no hay unos pasos predefinidos metodológicamente para hacer algo, ¿sí? Y cuando hablo de libertad lo hablo también desde un contexto más, más soft, que no tenga que ver estrictamente con la tarea, sino que tiene que ver con el vínculo que se establece con el jefe, que tiene que ver con la posibilidad de la comunicación lateral, que tiene que ver con la comprensión de que uno puede estar trabajando desde diferentes lugares, probablemente no el operario que está en la línea de montaje, pero sí el líder de producción, que implica también que para las compañías el uso de la tecnología permita poder acceder a la información desde plataformas digitales para poder brindar después un beneficio como el del home office, que si no, no es sustentable, porque yo puedo hacer home office, pero no puedo trabajar desde casa, porque no tengo cómo acceder a la información y por lo tanto alcanzar los resultados. Entonces, cuando hablo de libertad, hablo de la posibilidad de contribuir a la compañía independientemente de que voy a cambiar todo como está establecido, porque si no sería mucho más complejo. Ricardo, estamos hablando de una mayoría que es la beneficiada por las libertades y también hay otra minoría que siempre existe en el mundo de las empresas también, que aprovecha para el libertinaje a partir de esas libertades, aunque suene un poco retro el concepto. ¿Qué hay que hacer con esa minoría que se suma a la libertad que nos propone aquí Marcela, pero dice, aprovecho, ¿sabes qué? Mi jefe me dio libertad, olvídate.
Sí, yo no creo que sea tan fácil. ¿Sí? Acá la tecnología y la comunicación ha cambiado la cultura del trabajo. Es decir, el limitante lo ponen a veces las organizaciones porque ya entran en Internet, entran en Facebook, trabajan en Twitter, están comunicados, están con los amigos, y lo ves trabajando y están haciendo eso. Entonces vos decís, ¿tiene esas libertades o se exceden esas libertades? Y yo creo que le tenés que dar libertades, pero controladas. Entonces, y le das la posibilidad que desarrolles. ¿Por desafíos? No, le das la posibilidad que puedan trabajar en Internet, que puedan trabajar en investigación, pero tenés que dar trabajos específicos para que desarrolle. Es decir, pero siempre generado con la función y el trabajo que él está teniendo. Entonces, yo te voy a dar herramientas, pero decime qué beneficios sobre esa herramienta que yo te doy vos podés introducir dentro de la organización. Luis, hablando de reemplazos, ¿no? Otra de las cuestiones que se viven mucho en un escenario de esta inflación es algunos movimientos que por ahí no son los que uno espera, ¿no? Que se activan determinadas búsquedas y reemplazar posiciones existentes. ¿Qué es la dificultad que están encontrando? ¿Cuál es, mejor dicho, la dificultad que encuentran para reemplazar posiciones existentes hoy? Una de las cosas que estamos viendo bastante seguido en las compañías es comenzamos el proceso en la búsqueda de un reemplazo determinado y como en realidad uno de los mayores acompañamientos que generamos de gestión compartida de las compañías y lo pide en realidad el mercado de las empresas en particular es tratar de ser cautos en este contexto en el que estamos, ¿sí? Con lo cual comenzamos a veces un proceso en el cual se ve si esa búsqueda que yo comienzo, digamos, teniendo que jantearla, quizás pueda hacerla a través de un reemplazo dentro de la propia compañía, ¿sí? Empezar a analizar los perfiles que tiene cada una de las compañías, ver qué perfil fue exitoso en un puesto determinado y ver si lo puedo encauzar por una búsqueda interna dentro de esa compañía. ¿Eso porque es más económico, por una cuestión que conviene a la cultura? Creo que en realidad le conviene a la cultura, se genera, digamos, un proceso de cambio, un proceso de crecimiento dentro de la compañía y a su vez es un punto que es económico 100%. Hoy creo que la gran parte de la gente de recursos humanos puede coincidir, hacemos malabares y tenemos que hacer cosas sin dinero, que no es algo fácil. Francisco, hay una pregunta que nos llegó a través de Twitter y que está vinculada con esta cuestión que se da en algunas culturas de compañías y que te van corriendo de posición. Por ejemplo, vos sos hoy director de finanzas, después te dicen vas a director de marketing, después te dicen dentro del mismo esquema como el juego de la oca que van pasando las fichas. ¿Qué experiencia tienen? ¿Se está dando como tendencia o son excepciones? La verdad que no lo hemos visto mucho. Sí hemos visto que los típicos programas de jóvenes profesionales que existían anteriormente se extendieron para otras generaciones, lo cual es bastante llamativo. O sea, hay empresas que están incorporando profesionales que tienen 35 años, 40 años, con alguna maestría en particular, que los hacen rotar por diferentes posiciones y hasta por diferentes países para después ocupar otro tipo de posición. Sí hemos visto ese tipo de actividades, pero no, la verdad es que no sé qué beneficio puede llegar a sacar una organización de una persona que ocupa una pasión particular muy técnica, si está ocupando otro lugar. Hay que ver qué valor agregado técnico puede dar, ¿no? Lo cultural y organizacional obviamente no tiene dudas, pero lo técnico me genera un poco de dudas. Marcela, sí. Algo a eso. En nuestra experiencia lo que hemos visto tiene que ver con ir tratando de desarrollar perfiles con una mirada más holística para que después puedan asumir funciones de número uno y eventualmente no las asumen en forma local, sino que las asumen en otras filiales como una especie de prueba piloto en un mercado más acotado y más protegido, para llamarlo de alguna manera. O sea que ves una tendencia en este sentido. Sí, pero puntualmente y en relación a lo que decías recién, coincido con lo de los jóvenes profesionales en perfiles un poco más senior, pero especialmente si ocurre esto de movimientos laterales, aun cuando alguien que es de marketing pasa a finanzas o viceversa, está buscando la compañía el desarrollo de una mirada más generalista, más en visión integral de negocio, que después lo pueda proyectar a un sillón de número uno. Y en general ese sillón de número uno no es local, es en un país, como te digo, en un contexto un poco más protegido. Entramos ahora en zona de terapia de recursos humanos porque nos llegan la mayoría de las preguntas, están vinculadas con casos puntuales, pero que se convierten en problemas que seguramente ustedes tienen todos los días como gestores de recursos humanos. La primera, y va para vos, Marcela, está vinculada con qué hacemos cuando los directores, espero que no sea para mí, de la empresa son generación X y están un tanto desactualizados con los paradigmas.
Esto es un I o un Z, ¿dónde está? Que no lo veo. Pero la generación X es moderna ya. Exacto. Cuidado, están las anteriores. También, es verdad, hay quienes nos Para vamos los baby adaptando de a boomers. poco. Bueno, puedo hacer el chiste de decir, nos llaman a von der Heide y damos un taller en realidad, pero más allá de eso, de lo que se trata es de poder acercar las partes. Entonces, probablemente lo que haya que hacer con esa generación, depende el estadio de esa línea y cómo estén, es primero trabajar o en sensibilización para poder informarles acerca de lo que está ocurriendo. Yo recuerdo una anécdota hace bastante tiempo, en realidad era 3 o 4 años, donde un gerente de generación X conversaba acerca de las dificultades que veía, acerca de la nueva generación, pero encontrando puntos de contacto con sus propios hijos, con sus sobrinos, y en algún momento cuando terminamos de conversar y de consensuar, me dice, bueno, pero de todos modos, para la búsqueda que te pedí, no me traigas a nadie que me pregunte por las vacaciones o por el flex time, ¿no? Entonces, había entendido todo, pero él no quería a nadie así, ¿no? Y bueno, pasa en las mejores familias. Por ¿no? eso. Entonces, en principio, lo que digo es, depende cuál sea el estadio de sensibilización. Yo creo que hoy las compañías o la línea ya está en un momento en el que ha sido aceptado que de lo que se trata no es de seguir hablando, como decíamos antes, de lo que nos distingue como diferentes y de cuestionarlos, sino en todo caso de ver cómo nos incluimos y cómo hacemos la transferencia del conocimiento. Y creo que ahí hay mucha más conciencia de cómo pedir ayuda, ¿no? Se ha escrito mucho sobre la generación X, pero bien vale recordar un poco de qué estamos hablando. Son aquellos nacidos entre 1964 y 1979. En general valoran el individualismo y también necesitan algo de autonomía y libertad, no en los grados de libertad de las nuevas generaciones. Buscan oportunidades de aprendizaje y también equilibrio de vida-trabajo como recompensa, pero no tan potenciado como las generaciones que vinieron después. Tienen un estilo de liderazgo que es bastante de control y competencia y son pragmáticos, escépticos y colaboradores. ¿Coincidís, Ricardo, con esta definición? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que las generaciones X son generaciones que... A ver, ahí está la anterior, es que nosotros vivimos para trabajar. Y ellos trabajan para vivir. Entonces tienen un concepto de vida totalmente distinto y más equilibrado que el nuestro. No están tan equivocados en esa línea. No, yo creo que no, porque nosotros venimos por... Es decir, nuestros padres vienen de la guerra, son emigrantes, tienen una formación totalmente distinta con otro sufrimiento. Nosotros queríamos que nuestros hijos estudiaran y que siempre tuvieran lo mejor, que a veces pensamos si es lo mejor o no, porque le dimos de todo, cosa que no lo tuvimos nosotros. Nosotros nos teníamos que ganar cada una de las cosas. Y la generación Y ya está cuestionando la generación X y dice, no, pará, yo aparte necesito tener otro equilibrio, necesito más flexibilidad, necesito trabajar por proyectos y quiero que me den coaching permanentemente. Y entonces las otras generaciones no lo están haciendo. Entonces se genera un dilema entre la organización porque el jefe quiere seguir siendo jefe y yo quiero tener más flexibilidad, quiero tener más desarrollo y entonces tiene que haber un cambio dentro de la organización cultural muy grande. Déjame sí. Aclararte, decir, fíjate que la transformación que está habiendo en los recursos humanos de las organizaciones. Es decir, hoy el hombre de recursos humanos ya no es el administrador de personal, que liquida sueldos, que hace algunas cosas. Hoy el hombre de recursos humanos es estratégico. Y muchas veces decíamos, esa persona de administración de personal que existía antes dependía o de un gerente de administración, o dependía de ventas, o de alguna otra área dentro de la compañía. Hoy el hombre de recursos humanos es estratégico y tendría que estar trabajando con la alta dirección porque en definitiva tiene perfiles, nuevos talentos, manejo de la organización, dinámica, capacitación, formación, que en definitiva son los que llevan a la organización adelante. Se habla mucho también hoy de esta evolución, como vos planteabas, pero como todas políticas y todas tendencias a nivel global tienen un capítulo local, ¿no? Y en el caso de las generaciones, ¿cómo pegaron los 90, 2001, su posterior crisis 2002, en esta nueva generación? Digo, se habla mucho del capítulo global, pero localmente, ¿cuánto incidió que sus padres se quedaran sin trabajo o la crisis que vivimos? Esta es abierta para cualquiera de los cuatro, quien tome el guante. Mira, yo... de nuevo, lo que estuvimos viendo es
son perfiles que no han percibido la necesidad de buscar trabajo tan activamente como sí lo han percibido otras generaciones, ¿no? Cuando ellos salieron al mercado laboral, ya Argentina estaba en un momento de crecimiento y América Latina está en un momento de crecimiento en sí. Por lo tanto, ellos sí han percibido tal vez el mensaje en sus casas, pero en lo que se ve en lo concreto, no le tienen miedo a la rotación profesional, no le tienen miedo a buscar nuevas oportunidades, a buscar nuevas empresas que valoren más un poco este balance que mencionábamos antes. Por lo tanto, lo han escuchado, pero en la práctica yo no veo que lo hayan implementado. Luis, sí, te hago un agregado, perdón. Se pone picante, me gusta, vamos. Coincido con esto, pero sí lo que vivieron en muchos casos fue que sus padres quedaron fuera del sistema. Por eso, yo tenía entendido eso. Claro, sí. y eso define, asociado también a que la esperanza de vida para el 2030 es de 100 años, la perspectiva de que de ninguna manera voy a trabajar en una empresa toda la vida como por ahí hicieron mis padres, ¿no? Ese es el punto, digamos, desde mi punto de vista, y siempre depende de nuevo de las compañías y la gente, se ponen mucho más combativos, digamos, los perfiles. Porque en realidad justamente lo que pasaron lo vivieron a través, digamos, a través nuestro, que nos pudo haber pasado, o con gente que nos pasó cerca, de cómo se vieron cada una de las crisis. La diferencia, como decía Ricardo, es que las generaciones X hemos pasado más por crisis, digamos. Es que cada 10 años hemos tenido que estar pasando por una crisis y tenemos quizás más paciencia, o más tolerancia, o más resiliencia ante determinados puntos, ¿sí? En este caso lo veo mucho más fresca, digamos, las otras generaciones, que es lógico, ¿no? Hablaron todos del plan de carrera, ¿no? Y a veces lo que uno ve también del otro lado, que te toca ser eventualmente jefe, es que vos tenés determinadas posiciones y mucha gente con capacidades para cubrirlas, pero la posición es una, ¿no? Entonces, ¿cómo se complementa esa ansiedad que hay de estas nuevas generaciones con la falta de puestos correlativos como para que crezcan en la velocidad a la que aspiran? Marcelo. Ahí es donde de alguna forma esta percepción que tienen las compañías hoy de que necesitan más que especialistas, personas que tengan capacidades multitask y al mismo tiempo habilidades más holísticas, son las que permiten pensar en estos movimientos laterales de los que hablábamos más temprano para las nuevas generaciones. ¿Y qué pasa con los salarios? Digo, porque todo aquel que dice quiero crecer, quiero una nueva posición, estoy listo, llevo X cantidad de años, quiere ganar más plata, pero en esa visión holística muchas veces no hay presupuesto como para darles conforme a las expectativas. Ahí es donde lo había comentado antes, es que desde mi punto de vista se genera el ruido entre que las generaciones más jóvenes que asumen estas posiciones de liderazgo, su diferencia a veces es casi mínima, digamos, con gente en donde compañías que tienen 80, 100 años, digamos, trayectoria, tienen gente que tienen hace 30 años en un puesto determinado, con lo cual cuando uno compara, cuando ve la cocina, ve que salarialmente, digo, entre bambalinas se puede estar viendo que está ganando casi lo mismo con una responsabilidad enormemente mayor. Ricardo. Mira, yo pienso una forma distinta, ¿no? Es decir, a las generaciones hay que darle desafíos, y a estas nuevas generaciones. Entonces, lo que tenés que es empezar a variabilizar el salario. Si vos tenés que darle un fijo, y el variaje se lo tenés que dar por productividad. Independientemente del estadio. Independiente del estadio. Entonces, hay un diferencial, y le tenés que dar las posibilidades a todos. Toda la compañía tiene que empezar a trabajar en un proyecto de variabilidad. ¿Por qué? Y porque las circunstancias en el mercado han cambiado y es muy, muy volátil. Entonces lo que tenés que buscar es que te traigan nuevas ideas, trabajar con mayor inteligencia, buscar rentabilidades, es decir, buscar negocios alternativos para desarrollar la organización. Y te lo digo en caso nuestro, de nuestra organización, es decir, nosotros nacimos de una forma, ¿sí? Y hoy tenemos como 8 unidades de negocios totalmente diferentes una de otra, pero siempre de desarrollo del capital humano. ¿Sí? Entonces, lo fuimos variabilizando y generando unidades de negocios que están enganchados al resultado de la organización. Es decir, están enganchados al EBITDA. Entonces, eso significa que va a tener su variable de acuerdo a la productividad que tenga. Y si nosotros necesitamos mayor productividad o mayor negocios, vamos variabilizándolo sobre los objetivos que nos vamos poniendo. Luis, hay varias preguntas que son para vos y que están relacionadas con un segmento, ¿no? Porque hablamos en general de las grandes empresas y de las tendencias que se dan más en la macro, pero poco de las pymes, ¿no? ¿Cuánto se está aplicando de todo esto que hablamos en las pequeñas y medianas empresas en el país? Las pymes en realidad es un capítulo aparte. Nosotros dentro de las empresas pymes lo consideramos como una empresa
muy particular, porque siempre depende en qué grado, en qué estadio está en cuanto a generación, ¿sí? Antes de comenzar, habíamos conversado, creo que era con Francisco o con Matías, el punto de cuánto puedes soltar ese control y las riendas de la compañía, digamos, quien está como dueño, sea como segunda o como tercera generación, dentro de estos puntos. Y la compañía mediana o pequeña empresa, o la que está ya dando el salto, cuando busca gente, también tiene que ver cómo se acomoda a ese perfil que tenga generacional la empresa y a esa cultura que tenga la pequeña y la mediana empresa. Hace un tiempo atrás veía dentro de una planta, específicamente una fábrica de pinceles en el país muy importante, que convivía todo el tema de tecnología dentro de la misma planta. Uno veía que estaba 100% con las protecciones, digamos, auditivas y que estaba concentrado en un proceso determinado la gente y, sin embargo, se estaba texteando o estaba mandando un mail directamente. Eso antes no lo veíamos, hace muchísimos años que no lo veíamos. Es algo que está hoy y que vive y que vino para quedarse, digamos. En cuanto a todo lo que tenga que ver con la retención o con el crecimiento de la gente y en todo lo que tiene que ver con los beneficios, en las pequeñas y las medianas empresas a veces tiene iguales o mayores necesidades de poder trabajar con menor presupuesto y dar los beneficios. Pero hay a su vez más informalidad, ¿no? Exactamente, iba justamente eso. Hay mayor informalidad y hay más cercanía con el dueño, con lo cual hay veces que se pueden generar cuestiones tales como, lo comentaban antes en la presentación, digamos, a veces tiene que ver con planes sociales, a veces tiene que ver con vacaciones, a veces tiene que ver con beneficios de los autos. Hay una cuestión que es lo que es salario y lo que es beneficio. La verdad que las dos patas están afectadas por la inflación, ¿sí? El punto es, cuando uno está del lado del mostrador en el cual recibe ese beneficio o ese salario, también tiene que pensar que el salario es difícil que uno se lo reduzca, aunque ya hemos pasado algunos por esa cuestión de que ha habido una reducción de salarios. Mientras que el beneficio, el que es, digamos, en especie, es mucho más fácil a veces de que te saquen ese beneficio o que se vaya licuando de otra manera. Ricardo, ¿querías agregar algo? Te veía como sintiendo. No, está bien. Francisco, otro de los temas de los cuales también venimos hablando es del salario, pero lo hicimos en general. Y hay muchos estudios, ¿no?, que hablan de por qué uno cambia de trabajo. Estos varían de acuerdo al estadio también que ocupás, pero que el salario es el principal criterio para elegir a un empleador, pero no para decidir un cambio. Esto me llamó la atención, es un estudio de una consultora también del sector que dice no es la principal fuente de alejamiento, sino muchas veces o el jefe o la proyección de carrera. Sí. ¿Cómo se vive desde la experiencia? Bueno, el principal motivo por el cual las personas cambian de trabajo es el jefe. Eso lo hemos visto en varios casos, después podrán opinar seguramente de manera diferente, pero nosotros hemos visto en varios casos que es el jefe. El segundo cambio en realidad que compran las personas cuando van a hacer un cambio laboral es el proyecto profesional que se ofrece. Después sí es el salario también. Hay una cosa que es cierta. Hoy en Argentina el contexto inflacionario ha hecho que las personas están un poco más abiertas al cambio para justamente mantener su poder adquisitivo, porque tal vez en una empresa no han alcanzado igualar la inflación en el ajuste anual, ¿no? La gente tiene muy en cuenta esta cuestión salarial al momento de cambiar de trabajo, pero no siempre es el primer factor. Hoy la inflación genera rotación, pero al mismo tiempo sí siempre se tiene que comprar un proyecto profesional interesante. Pregunta en este caso abierta que viene del auditorio. Hay varias consultas vinculadas con uno de los temas que tienen que ver con la agenda actual y que seguramente después con Julián de Diego tratemos en profundidad, y es el tema de la sindicalización o la mayor conflictividad que se vive dentro del mundo de las empresas. Abierta para cualquiera de los cuatro. ¿Qué rol juega, digamos, la conflictividad al momento de encarar búsquedas? ¿Cuánto les piden las empresas antes que evalúen por ahí un poco más de lo que era antes el perfil del candidato? ¿Quién toma el guante? A ver, nuestra organización maneja 67 gremios, así que tenemos mucha diversidad y muchos conflictos, o no hay conflictos, digamos, ¿no? Es decir, generalmente siempre la relación es muy amena, excepto con algunos gremios que todo el mundo puede llegar a conocer, que no se puede nombrar, pero que hay conflictividad permanente. Pero por lo general no hay conflictos. Generalmente creo que ha cambiado el liderazgo del sindicalismo en Argentina. Es decir, las bases están trabajando mucho más y más coordinada con la organización y con la empresa. Es decir, y eso están tomando un rol más que importante dentro de una organización.
y no están respondiendo a los mandos mayores, sino que están trabajando en coordinación, porque es como en algunos casos hasta como una revelación al modelo que nosotros venimos sindicalizados en este país y que hoy está habiendo una transformación importante. Fíjense, antes había una sola CGT, ahora hay 5, 6 organizaciones. Es decir, que hay una gran división, pero la división no lo generaron arriba, sino se lo generaron las bases, porque las bases no estaban respondiendo. Bien. Marcela, uno de los temas que también vale la pena analizar es cómo estamos versus otros países de Latinoamérica. No digo en términos de beneficios o de políticas de recursos humanos, ¿qué diferencias estás viendo? A ver, yo te puedo hablar de la región de Latinoamérica donde nosotros tenemos filiales, ¿no? En particular, en principio, por perspectivas de negocio, claramente México es uno de los mercados que hoy parece más... con más potencial, tanto por las inversiones que están recibiendo como por los proyectos de crecimiento y de expansión y la instalación de muchas empresas en ese lugar, incluso bases regionales de compañías que están centralizando sus operaciones en México por la cercanía a Estados Unidos. En segundo lugar, Brasil viene creciendo también fuertemente, quizá no tanto como se proyectaba hace 3 años por la explosión que se esperaba. Y Chile, te diría que está teniendo, luego del periodo eleccionario y en pleno proceso de reforma impositiva, cierta quietud y más incertidumbre respecto de qué va a pasar con las inversiones. En un contexto con cierta inflación, que no era habitual para ellos en los últimos años. Entonces, desde esa perspectiva, te diría que México es quien está mostrando, en todo caso, mayor disposición para la inversión desde recursos humanos en todo lo que tiene que ver con desarrollo de talentos, en lo que tiene que ver con planes de sucesión, planes de carrera y retención de talento. De los 3 países, te diría que ahí es donde más se nota. Argentina claramente queda en inferioridad de condiciones en relación a los otros, y desde esa perspectiva la amenaza principal que estamos teniendo nosotros tiene que ver con la migración de talento. Francisco, no vamos a hablar de Suárez en el mundo de Uruguay, pero sí de una experiencia que se da cada vez más, que es de ejecutivos argentinos migrando a Uruguay por una cuestión de seguridad y de tendencia. ¿Cómo ves ese país en el cual también tenés responsabilidades? Sí, la verdad es que hoy comentábamos un poco con los colegas, el 70% de las postulaciones que nosotros recibimos de búsquedas en Uruguay son argentinos, lo cual indica una tendencia bastante clara. Una decisión más sí. bien. Obviamente Uruguay, de hecho salió un estudio hace poco que Montevideo es la ciudad más segura de América Latina, más allá de que ha cambiado en los últimos tiempos, no es lo que era. Pero sí se han instalado, la verdad que varias industrias que están haciendo un trabajo muy importante, sobre todo lo que es el hub logístico en el puerto de Montevideo, lo que tiene que ver con el litoral uruguayo también, y sobre todo lo que son los centros de servicios compartidos, sobre todo en zonas francas, ¿no? Como es Zona América, un caso concreto. Ahí realmente están compitiendo fuertemente con Argentina y han obtenido grandes clientes que podrían haber tranquilamente estado trabajando acá en Buenos Aires. La expatriación como tal, que fue una tendencia durante muchos años, hoy no lo es tanto, hoy hay menos búsquedas o menos necesidad, más allá del caso puntual de Uruguay, que creo que por la cercanía es como una especie de isla, ¿no?, dentro de la tendencia. A ver, también lo vemos en otros países. Nosotros tenemos oficinas en distintos países de América Latina y hay un dato que creo que refleja bastante qué está pasando en el resto de los países. Hoy el 25% de las búsquedas que nosotros tenemos en nuestra filial de Colombia son para posiciones nuevas. Lo que significa un poco, y tiene que ver con lo que decíamos antes, los proyectos profesionales que están comprando los profesionales y que quieren empezar a encarar, ¿no? Cuando uno acá simplemente puede ocupar posiciones que tal vez sean más reestructuraciones y demás, puede pensar en ir a hacer una diferencia, en ir a trabajar un proyecto mucho más de startup o más interesante en otro país de América Latina. Y desde ahí las expectativas de las personas que se postulan a los avisos o que en nuestro caso nos convocan directamente para si tenemos oportunidades en las filiales, no tiene que ver con expectativas de expatriación, sino están dispuestos a ser empleados locales, o sea, en condición de empleado local. Bien, y no con la tendencia de expatriación. No con la expectativa de que la compañía subvencione, digamos, de alguna manera en la movilidad. Bien, la última, porque ya me marcaron cartelitos de todos los colores diciendo que estábamos fuera de tiempo, y les recuerdo, ahora viene un breve coffee break, después venimos con el panel con Julián de Diego y también con el mundo de las empresas y los sorteos que suelen terminar con nuestro evento. La última, les pido un breve tuit, 140 caracteres, una frase muy corta de
la experiencia de ustedes con las empresas, ¿qué es lo que hoy preocupa puntualmente al auditorio que tenemos? Digo, en el contacto que tienen con los directores de recursos humanos, ¿qué es lo que les preocupa al momento de hacer una búsqueda? Marcela. ¿Al momento de una búsqueda? De una búsqueda, sí. Ajá. Yo creo que hay algo que preocupa primero al mundo de las empresas, por suerte empieza a preocuparlos, y es el desafío de innovar en recursos humanos. Porque hasta acá yo venía escuchando hace mucho tiempo acerca de que no había más perspectivas de hacer algo nuevo y se repetía básicamente lo mismo, y evidentemente si las demandas cambiaron, porque el contexto cambió y evolucionó, tienen que cambiar las prácticas. Así que desde esa perspectiva me parece que las búsquedas están cambiando. Si nosotros seguimos creyendo que hacer búsquedas es hacer delivery de candidatos o de currículums, claramente no vamos a contribuir con la retención de los talentos en las compañías. Ricardo, el delivery no corre más. ¿Cuál es tu tuit respecto de lo que hoy les preocupa la búsqueda? La importancia que es el trabajo sobre los talentos. Hoy la determinación más importante de una organización es captar talentos y retener talentos. Luis. Cómo replicar perfiles exitosos dentro de cada compañía. O sea, hacer espejos que sean sustentables. Tener, digamos, una descripción del puesto de la compañía en la cual se sepa, digamos, y se haya visto por historia, digamos, qué es lo que ha sido exitoso en la compañía y tratar de ver, de ser una cantera, digamos, de ser generador de esos perfiles. Francisco. Concuerdo totalmente con captación y retención de talento, pero sobre todo con igualdad en las escalas salariales. El contexto inflacionario ha generado que los nuevos ingresos por ahí estén un poco dispares con las escalas salariales que tienen las empresas. Están por encima, decís, del resto de las escalas. Y a nosotros nos piden tratar de no abusar de la herramienta del hunting, que ¿Por qué? Encarece las estructuras. Okay. Hay algo que está cambiando en las organizaciones, cuidado, porque antes nosotros, hoy, las generaciones de las personas que tienen 45 para arriba, estaban fuera del contexto hace 5 años atrás. Hoy los procesos inflacionarios, los procesos de las organizaciones que han cambiado, están empezando a pensar en gente que tenga experiencia, porque esta gente no ha sufrido un montón de situaciones. Es decir, como un proceso inflacionario. La generación X no vivió proceso inflacionario, pero ahora tenemos que trabajar con esa inflación, entonces están buscando gente que tenga experiencia después de los 45 años para que traigan esa experiencia a las organizaciones. Bueno, Ricardo, Marcela, también Luis y Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel. Gracias.